No, pastor, yo soy un bendecido, yo no necesito, yo creo solamente a Dios y a Dios solamente alabo y a quien tengo que obedecer solamente es a Dios. Bueno, si tú no obedeces a aquel a quien Dios ha puesto delante de ti porque lo ves, mucho menos vas a obedecer a Dios que no lo ves. La palabra de Dios se encuentra en Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Diga conmigo: aceite y vino. Aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú. Predicamos bajo el título: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué tú no le das la mano que está a tu lado y le dices: ¿quién es mi prójimo? Pregúntese. Aunque no se lo responda, dile, pregúntale: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Así nada más. Forme parte de la enseñanza de hoy. ¿Quién es mi prójimo? Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por la alabanza, gracias por la adoración, gracias por el tiempo, Señor, en que hemos rendido sacrificio a ti en este precioso día. Gracias porque un grupo de gente tuya, Señor, hermosa, Señor, que vienen buscando tu rostro a cumplir, Señor, a rendir sacrificio ante tu santa y divina presencia. Gracias por tu presencia, Padre, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, oh Jesucristo, que nos da tu palabra, Dios mío, y tu palabra es verdad y nos habla con, aleluya, con certeza, nos habla, Señor, con impacto, sacude nuestros corazones. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia. Bendice la congregación, bendice nuestras vidas en este precioso día a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y recordemos que los bancos no apagan el fuego. Usted puede ir a alabar, decir gloria a Dios, aleluya. Los que saben decir aleluya, los que saben decir gloria a Dios. Amén. Amén. A su nombre, échale leña al fuego. Y si le alabas, demasiado Dios para tan poco diablo. Amén. Hay demasiado Dios para la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Aleluya, para la presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos leído un pasaje muy significativo en la Biblia. Y es un pasaje que hemos leído muchas veces. Esto trae para nosotros una enseñanza poderosa. Este pasaje reúne una instrucción
muy directa para la iglesia de hoy en día. Y cuando leía este pasaje bíblico, surgió este mensaje precisamente en nuestro viaje para acá, para California. Dios me lo dio para las iglesias. Me daba cuenta la preocupación y la inquietud que tenía este hombre al conocer a Jesús. Jesús, el famoso Jesús, el hombre y el Dios eterno en la tierra. Jesús que caminaba, aquel que andaba con sandalias caminando en el polvo de Israel, bendito sea el Señor, en la tierra de Israel, con sus pies empolvados, caminaba, bendito sea el Señor, mucha multitud le seguía. Y cuando vemos en Mateo capítulo 5, vemos una gran multitud que escuchaba la palabra del Señor. Algo que me llama la atención en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, precisamente es una multitud disciplinada. Tengamos en cuenta que Jesús no necesitaba micrófono cuando aquel entonces. Y toda aquella multitud escuchaba lo que Jesús decía. Los escribas y los fariseos, los saduceos y todos aquellos que pertenecían al Sanedrín decían: cuando venga el Mesías hará cosas mayores que esta, o cuando venga el Mesías dirá cosas mayores que las que éste dice. Estaban sumamente impactados, impresionados por lo que Jesús decía. Jesús traía una palabra eterna. ¿Cuántos creen que Cristo trae palabra eterna? Amén. En Él está la eternidad. En Él está el poder. En Él están los secretos divinos. Diga conmigo, secretos divinos. Secretos divinos. Y solo los secretos divinos son revelados por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. La palabra del Señor nos enseña, aleluya, que ella tiene secretos que revelan quién es Dios. Amén. Y si nos ponemos a buscar textos que hablen de este tema, encontramos unas enseñanzas impactantes, registramos revelación impactante para nuestras vidas. Amén. Bueno, Jesús mismo, cara a cara, protagonismo de Dios sobre la tierra, traía una palabra eterna. Él traía una reforma, diga conmigo reforma. La reforma que traía Jesús era: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Es decir, escuchaste en la ley, fuiste instruido en la ley. Y en otras palabras, él también había sido instruido, porque desde niño había sido instruido en la ley. De aquel entonces iba al templo como todos los judíos, bendito sea el Señor. Pero dice la palabra que él decía: oíste que fue dicho, ahora yo os digo. Traía palabras, traía enseñanza, traía parábolas que tenían una aplicación muy importante. Amén. Las parábolas de Jesús sacudían a los fariseos. Entendían que había algo poderoso en él. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Jesús hablaba de la salvación. Jesús hablaba de la vida eterna. Jesús hablaba de algo muy profundo, y era acerca de la eternidad. Aleluya. Diga conmigo eternidad. ¿Qué secreto hay en la eternidad? El secreto que hay en la eternidad es la luz de Dios. La luz de Dios. No puede haber eternidad sin que antes haya luz. Dice la palabra del Señor: todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces. Dios es luz. Por eso Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y delega esa luz en la iglesia. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y traía esta palabra y la gente se impactaba. Cuando Jesús hablaba acerca de estas enseñanzas profundas, la gente se quedaba bien impresionada, porque las explicaba de una manera tan detallada, tan profunda, que los que conocían acerca del tema de Dios se quedaban impactados. En aquella historia, el momento histórico en que se manifestó Jesús fue un momento de desarrollo filosófico. La filosofía de aquel entonces
el movimiento griego, las literaturas. Aleluya, apareció el video. Está bien, déjalo así. La literatura, el conocimiento, la gente quería saber qué pasaba después de la vida. Y había una educación para escuchar. El Imperio Romano había enseñado en el Senado a escuchar y a dar opiniones. Recordemos a Pablo cuando decía en el Areópago, dice que, y entonces Pablo levantó su mano, y cuando levantó su mano, la bulla que había se cayó, todo el mundo hizo silencio para escuchar lo que Pablo iba a decir. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Jesús vino con dos alternativas a esta tierra para la humanidad. Dice que Él vino para el pueblo, para su pueblo. El pueblo santo. Si vamos a Apocalipsis, si vamos a los profetas, encontramos rápidamente cómo Dios se especifica, se proyecta al pueblo judío. Y Jesús le dijo a todos sus discípulos cuando los mandó, en la comisión de los 70, le dijo: por caminos de gentiles no vayáis. Vayan primero a los de la casa de Israel. Porque Jesús sí tenía interés que los judíos fueran salvos. Jesús sí tenía el deseo de que la palabra fuera impregnada en el pueblo judío y entendiera. Por eso es que le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tanto tiempo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Es decir, que fue de parte de ellos, no quisieron. Pero cuando las cosas estas suceden, Dios siempre tiene dos alternativas. Diga conmigo, dos alternativas. Dos alternativas. Cuando Dios puso al hombre, a Adán y a Eva sobre la tierra, puso dos alternativas. Pastor Obed, ¿usted está queriendo decir que Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y entonces, ¿cómo fue que lo puso? Bueno, porque Él también sabía que no podía pecar. ¿Por qué razón, pastor? Bueno, porque está el libre albedrío de nuestras vidas. El árbol del bien y del mal fue puesto allí no para bandeja de plata, para ponerle en bandeja de plata el pecado al hombre, sino para probar su obediencia. Probar su obediencia. Y al pecar, dice la palabra del Señor que existía un plan B, existía una segunda alternativa, y era Jesucristo. ¿Y dónde dice esto, pastor Obed? La palabra del Señor dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 20: ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Es decir, que Él antes de la fundación del mundo estaba destinado. La segunda persona, diga conmigo, la segunda persona. La segunda persona. La segunda persona de la Trinidad Divina, destinada. No, Él no estaba metido dentro de una caja de cristal, no. Él estaba destinado. Y se manifestó, se encarnó en el hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y trajo salvación al mundo. Antes de Él venir a hacer protagonismo a la tierra, antes de Jesús hacer protagonismo a la tierra, los hombres no eran hijos. Pastor, y el linaje de David, el linaje de los israelitas no eran hijos. No, los israelitas no eran hijos. Eran hijos de Israel, pero no eran hijos de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Eva, cuando perdió a su hijo Abel, porque Caín lo había matado, dice que tuvo otro hijo a Set, y cuando lo trajo, dice la Biblia, entonces a partir de ese momento, los hijos de los hombres comenzaron a buscar a Dios. Cuando se habla de hijos en el Antiguo Testamento, se está hablando de aquellas criaturas como los ángeles, como los arcángeles. Por eso se habla de el Hijo de Dios en mayúscula, porque proviene de Dios. Y es entonces, solo tienen privilegios de ser hijos aquellos que vienen a Cristo. Amén. Por eso es que dice la palabra del Señor: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa enseñanza Dios la trajo para beneficio de la iglesia. Había un enfoque, había una enseñanza directa.
Jesús sabía lo que quería. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. La alternativa poderosa de la iglesia vino, aleluya, estando Jesús en la tierra. Algunos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, te busca alguien. ¿Quiénes me buscan? Dicen: unos griegos te buscan. Y entonces Jesús dijo: hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido el reino de Dios. Amén. Vamos al Señor. No sé por qué Jesús dijo eso. Bueno, yo sí sé, sí. Es que Dios, el Señor estaba persiguiendo la oportunidad de darle, aleluya, la puerta abierta a los gentiles. Gloria al nombre de Jesús. Jesús traía una enseñanza tan apropiada. La gente estaba impactada por la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Las cosas que hacía, no solamente la palabra, sino la unción que traía el Señor. Amén. La unción, una unción poderosa. Él dijo: cosas mayores vosotros haréis, pero yo todavía no he visto cosas mayores que las que ha hecho Jesús. Yo quiero buscarlo, busco en internet, pero no lo he visto todavía. Sí, hay muchas cosas, enfermedades, que la gente, se me fue esto, se me fue lo otro, pero oye, me hacer crecer un brazo. Un manco recibir un brazo. Alabado sea el Señor. Amén. Muertos resucitados, he escuchado y he visto muertos, pero la forma de 4 días de muerto. Cosas mayores que esta. Es decir, la iglesia está comisionada a hacerlo. Pero Jesús venía haciendo cosas tremendas, con una unción y un poder tremendo. El poder era tan fuerte que las personas que estaban en pecado caían quebrantadas llorando. Un quebranto. A eso estamos llamados nosotros. A una iglesia que busque el rostro de Dios, que busque la unción y el respaldo de Jesucristo, para cuando estemos hablando con alguien en medio de su necesidad, caiga en quebranto. Amén. Aquella mujer que fue citada, esta mujer que apareció, aleluya, en medio de una invitación de Jesús, porque Jesús fue invitado a la casa de Simón el leproso. Y Simón pertenecía al Sanedrín, solo que era leproso y había sido sano por medio de Jesús. Amén. Y allí estaba él, alabado sea el Señor. Se apareció aquella mujer, María, y de Betania, dice que tomó un vaso de alabastro, de nardo puro, lo quebró y derramó su perfume sobre su cabeza. Y todos conocemos la historia esa. Dice que la casa se llenó de perfume. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y él dijo que esa enseñanza iba a ser predicada. Ahora Simón, que había invitado a Jesús porque estaba impresionado por aquel personaje, aquel hombre que parecía que iba a ser el rey político de aquella historia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dice en su corazón, en su mente, dice: si él supiera quién es el que le está lavando los pies, yo diría, todavía, fíjate, había sido sano de lepra y todavía estaba dudando, porque esa es la situación de nuestras vidas, de nuestras mentes, de estar elaborando para entonces darle cuerda a la cabeza, murmurando, y eso nos hace daño a nosotros mismos. Él dijo: si él supiera quién es el que le está lavando los pies. Dice la Biblia que Jesús lo miró y le dijo: cuando entré aquí tú no me lavaste los pies. Aleluya. Ni me besaste. Ella no ha dejado de lavarme mis pies con sus lágrimas y de besarme. Está preparándome para mi sepultura. Bendito sea el nombre de Jesús. Quien más ha tenido pecado, más perdón merece. En otras palabras, te digo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Porque donde abunda el pecado, abunda ¿qué cosa? La gracia de Dios. La gracia de Dios está presente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el mundo estaba mirando lo que hacía Jesús y lo que decía Jesús. Yo no sé si tú estás mirando las cosas grandes que está haciendo el Señor en tu vida.
Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si tú estás apreciando lo que el Señor está planificando para bien de tu vida. Las mejores cosas están por venir para ti. Solo tú tienes que ponerte en las manos de Dios y Dios hace un milagro en tu vida. Amén. Amén, amén. Nunca vengamos a Dios con prejuicios, porque el Señor no trabaja con prejuicios. Cuando hay personas que vienen con prejuicios del Señor, el Señor interroga. En este caso, se le acercó un escriba y le dijo: Señor, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? La misma pregunta que se le hizo al Señor por medio del joven rico. ¿Qué está escrito en la ley?, le dijo Jesús. ¿Cómo lees? ¿Es que acaso tú no has estudiado la ley?, le quiso decir. Entonces él dijo: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: pues, bien has respondido, a esto vivirás. Yo me imagino que el Señor le respondió así y siguió la conversación con alguien o algo así, pero es que él quería recibir la atención del Señor. Le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y en esta pregunta, déjeme decirle, está respondida de parte de Jesús lo que nosotros necesitamos saber. El mundo hoy en día no sabe quién es su prójimo. Y aquí está la enseñanza de quién es el prójimo. Jesús dijo: bueno, hubo un hombre que fue apedreado, que fue golpeado, que lo robaron, fue golpeado por ladrones y fue tirado en un lugar y estaba allí en malas condiciones, tirado en el suelo. Dice: pasó el sacerdote, lo miró y siguió. Dice: luego pasó un levita. Señores, un levita. Un levita es el hombre que sirve. Un levita es la persona que está entregada directamente para la alabanza y honra del Señor. Amén. Dice que pasó por allí, se acercó, lo miró y se fue. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Pero dice: pasó entonces un samaritano. Diga conmigo: samaritano. Samaritano. Los samaritanos eran los gentiles. Jesús pone como ejemplo al samaritano. Jesús pasó por Samaria y pasando por Samaria se encontró con una mujer donde él rompió con la estructura, rompió con toda estructura religiosa. Hasta los discípulos, cuando regresaron y lo vieron hablando con la mujer, dijo: pero es una mujer la que está hablando con el Señor. El pastor me estaba hablando, estábamos conversando, él y yo, y Jorge también estaba presente, acerca de su viaje a uno de los países misioneros donde él fue misionando. Él hizo algo que estaba fuera de estructura, me dijo. Y cuando lo hizo, algunos quizás pudieron haberse preguntado, me decía, pero Dios hizo un milagro. Amén. Amén. Gloria a Dios, santo. Aleluya. Porque algunas veces, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace en las condiciones en que menos tú te piensas. Y tú tienes que hacer algo que rompa las costumbres. Algunas veces nos cuesta tener que romper las costumbres religiosas. Hace unos días atrás estaba yo viajando, iba manejando a alguien conmigo y veo a un señor que estaba necesitado, estaba pidiendo dinero para comer. Yo le dije: acércate ahí que quiero darle una ofrenda. Y la persona me contestó, no porque tuviera mal corazón, sino simplemente porque algunas veces toman ese dinero para beber y para drogas y esa cuestión, pero es que Dios me había puesto en mi corazón darle la ofrenda. No, acércate. Y la ofrendé. Le di una ofrenda porque había sentido, fui movido para él. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es
eso es romper una estructura. Es un momento donde se te está poniendo un freno para hacerlo. Donde tú sientes no lo hago. Donde tú sientes no debo hacerlo. Pero que tú sabes que en esto hay una gran bendición. En esto Dios quiere hacer algo. Aleluya, algo mayor. En esto va a haber un rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. Rompimiento. Y en ese rompimiento tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Santo A su nombre. Y Dios puede usarte en cualquier lugar con esta experiencia. Jesús estaba en Samaria y vio a la mujer y le dijo, dame de beber. Todos conocemos esa historia. Y ella le dijo, como tú siendo judío, me dices a mí que soy mujer samaritana. Dame de beber. Y entonces Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú fueras quien le pidieras a él y él te daría a ti agua viva que salta para vida eterna. Amén. Gloria a Vamos Dios. en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues la mujer siempre alguien dudando, porque muchas veces cuando queremos que Dios haga en nosotros algo, lo queremos, lo necesitamos, pero sí existen ciertas dudas en nosotros porque somos humanos. Pedro caminó sobre las aguas, pero se hundió porque entró la duda. Hombre de poca fe. Entonces la mujer le dijo, ¿de dónde vas a sacar el agua? ¿Con qué lo vas a sacar? Dice. Y entonces él le dice, ve y busca a tu marido y yo te voy a decir con qué sacaré el agua. Ella le dijo, no tengo marido. Dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y mirándola, dice la Biblia, dice que ella se quedó impresionada y le empezó a hacer preguntas para tratar de salir de aquel bochorno. Pero cuando escuchó las palabras poderosas de Jesús, dice la Biblia que salió corriendo y buscó más gente y trajo a la gente y mucha multitud escuchó a Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, que algo que parece religioso, algo que parece algo que impide que venga la bendición? Aleluya. Impide la bendición grande que viene, porque está a producirse un rompimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Un aplauso para Dios. A su nombre. A su nombre. Y Jesús le dice, luego pasó un samaritano, y precisamente ese samaritano, ese que no era del pueblo de judío, del pueblo de Israel, se acercó y dice, lo tomó en sus brazos y lavó sus heridas con aceite y vino. ¿Quién lo dijo? Aceite y vino. El aceite y vino son dos elementos representativos de los tiempos de la gracia, del tiempo de la gracia. El aceite representa al Espíritu Santo. La sangre de Jesucristo está simbolizada por medio del vino. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Y Jesús pone todos estos dos elementos, alabado sea el nombre de Jesús, para implicarlo en la parábola, donde había una gran enseñanza, que el que estaba en el suelo, aleluya, que necesitaba de Dios, necesitaba de la ayuda de alguien, precisamente el gentil portaba estos dos elementos. Portaba la bendición y lo trajo a este hombre y sanó sus heridas. Hoy tú, iglesia, portas la bendición y el poder del Espíritu Santo y de la salvación para llevar bendición a mucha gente que necesita. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A su nombre. Dios está invitando a una iglesia que se preocupe por gente que necesita. Dios está buscando una iglesia que se mueva a misericordia por la gente. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios está buscando una iglesia que se identifique como, aleluya, como este hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Diga conmigo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? Entonces fue la pregunta que le hizo Jesús al escriba. Entonces, ¿quién tú crees que sea el prójimo? Y él respondió. Él no respondió
fue el sacerdote, ni dijo tampoco fue el levita, ni tampoco dijo fue el samaritano. Él respondió y dijo, el que se movió a misericordia. Entonces le dijo, ve tú y haz lo mismo. Tu prójimo no es todo aquel que te rodea. El prójimo no es el vecino tuyo, como tienen acostumbrados los católicos decir, que es tu vecino, que si es este que te rodea, que mucha gente en la calle no sabe ni qué cosa es el prójimo. El prójimo es, porque incluso Jesús dice, ¿quién es el prójimo? Del que se cayó, del que estaba en el suelo. El que se movió a misericordia. Tu prójimo es el que se ha movido a misericordia contigo. El que ha extendido su mano contigo en el momento que tú lo has necesitado. Aquel que lleva la palabra de Dios a tu vida. Ese es tu prójimo. Aquel que se inclina para bendecir tu vida, para orar por ti, que se preocupa por ti. Ese es tu prójimo. Aquel que ha extendido su mano, alabado sea el Señor, y que tú le debes a esa persona. Le debes a esa persona. Aleluya. Bendición también. Amén. A esa persona le debes ayudar. Dios quiere una iglesia que se mueva a misericordia. Amén. Una iglesia que extienda su mano para aquel que necesita. Que cumpla la función que Jesucristo ha dicho. Que sea respaldada por el Señor. Dios no quiere una iglesia que solamente haga ¿cómo decir bienaventuranzas humanistas? No, Dios quiere una iglesia que a pesar de que hace el papel que tiene que hacer, tiene el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que buscar la presencia del Señor. Hay que pedirle al Señor, aleluya, el respaldo de Dios. Tú estás comisionado a muchas personas que necesitan. Las que necesitan en tu propio hogar. Tus propios hijos necesitan. Algunas veces no sabemos darle la palabra correcta, no sabemos darle el alimento correcto de parte de Dios, no sabemos darle la medicina que necesita. Dice que el samaritano se acercó con aceite y vino para sanar sus heridas. Dios quiere que tú tengas la palabra correcta para tus hijos, para tu gente. Aleluya. Y que tú hayas ingerido esa bendición de parte de Dios en tu vida. Porque tú no podrás nunca dar lo que tú no tienes. Tú tienes que archivarte de esa bendición. De esa bendición que proviene de lo alto. Del don perfecto que proviene de lo alto. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. ¿Sabes algo, iglesia? ¿Sabes algo? Tu familia te observa. Muchas veces nuestros propios hijos no toman el camino que nosotros queremos porque nosotros no hemos sabido ser el ejemplo para ellos. Tristemente, algunos que estamos aquí, o quizás en la iglesia, no vamos a hablar de los que están aquí, vamos a hablar de los... Bendito sea el Señor. No tienen a sus hijos en el mundo, porque han venido al Señor después de tanto tiempo, cuando han tenido su historia. Pero aún así, usted tiene que pelear por esa gente. Usted tiene que pelear por sus hijos, pelear por su familia. Ya que en su historia no lo pudo hacer, poderlo hacer. Pero qué privilegio tienen aquellos que en su nombre, qué privilegio tienen aquellos que en la iglesia, aquellos que ya conocen a Cristo, aleluya, y tienen sus hijos en el camino del Señor. Pero muchas veces no sabemos dirigirlo porque no tenemos el archivo respaldado de Dios. La palabra te enseña, la palabra nos instruye, nos da la bendición correcta, nos da la palabra correcta para el momento correcto. Amén. A su nombre. El samaritano vino y dio lo que era necesario. Incluso dice la Biblia que tomó 2 denarios. Diga conmigo denario. Denario. Un denario era un salario de un día completo. Él dio 2 días completos de trabajo por alguien que él no conocía. A su nombre. Cuando Dios te mueve a hacer algo por alguien, hazlo para bien.
hazlo bien también, Amén. respaldado por el Señor. Dios quiere verte brillar, iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Dale un aplauso fuerte. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que se ha movido a misericordia. Es mi obligación servir con todo amor al Señor. Número 1, el Señor es mi prójimo. Número 2, aquellos que Dios ha puesto delante de mí son mis prójimos. Gloria a Dios. Así que los pastores son tus prójimos. Amén. Porque han dado la palabra, te han instruido, te han traído la palabra del Señor. Los líderes son prójimos. Aquellos que te han bendecido, que extendieron su mano en el momento que tú necesitabas, esos fueron tus prójimos. Y tú, darle recíprocamente a ellos que te han bendecido, mire, se hace un círculo de bendición, hay una conexión en esto. Y en esto hay respuesta de Dios desde el cielo. Amén. Gloria a Dios. Dios se glorifica en esto. Dios está pidiendo a una iglesia que tenga una respuesta de bendecirse los unos a los otros. Dios te bendiga.